Bueno, pues ya hemos llegado. Vamos para allá. Efectivamente, aquí estamos justo a unos 10 metros de la casa de Próspera Muñoz. Estamos a punto de conocer un pedacito de la historia ufológica de España. Pues si te parece, ¿vamos para allá o qué? Venga, vamos a acercarnos. OVNI. Episodio 10. Abducciones. Segunda parte. La entrevista. Hace fresquito. Sí. Tenemos banda sonora y todo. ¿Sabes el piso? El piso No lo digas. es el D. Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar. Debe ser que ya nos espera porque ni se ha preguntado si éramos nosotros. Mira, un gato. Hola, Hola. Hola, Próspera. bienvenidos a mi casa. ¿Qué tal? Hola, gatito. ¿Qué tal? Encantado. Estupendamente. Encantado. Teo. Pasa. Yo soy Teo David. Y es David. Quien hablé con usted por teléfono. Tú estabas en el... Vamos a ver, el dragón dormido, no sé qué. Invisible. O el amor invisible. Sí. Pues alguna vez te he oído. Ostras, pues más ¿sí? pillado. Porque ahí está Carballal y Pedrero. hombre. Sí, 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 Carballal sí. lo conozco desde que era un chavalín. Todos los de la tercera generación. Pasa dentro. Vamos. Pasa dentro el gatito. Sí, ya pasará. Ahora le dejo abierto. Ah, Todos esos venían a casa cuando yo vivía en Gerona y empezaban entonces. Sí. Y entonces dicen que he cumplido 50 años. Y digo, vosotros sois muy chicos. ¿Qué pasa? Josep Guijarro. Conocí el caso de Próspera Muñoz, como todos yo creo, gracias a Antonio Rivera. Nuestro abuelo ufológico solía calificar las abducciones como los encuentros del cuarto tipo. Y yo creo que fue el primer relato de abducción escuchado en primera persona de la boca de Próspera Muñoz. Peri, para los amigos. La fuimos a conocer a Girona, cuando ella residía allí junto a José María Semitiel, su difunto esposo, y sus hijas, así como Adriana, su nietecita. Y la verdad es que recuerdo todavía con emoción aquel bienvenidos a la pensión del OVNI, porque a partir de entonces, a partir de aquel día, iniciaríamos una aventura, un rastreo que duraría meses y que hacía que fin de semana sí y fin de semana también nos fuéramos particularmente a conversar y a conocer detalles de esta experiencia de abducción tan peculiar, porque la tan traída y llevada hipnosis pues estaba en jaque. No había sido necesaria la hipnosis para que afloraran los recuerdos, y aquello convertía el caso de Próspera Muñoz en una rara avis, en un caso extraordinario. además Manuel, estuvimos el otro día con él Ay, tengo una gana de verlo. y habló muy bien de usted. Habló muy bien. Cuantísimos años sin Un día me verlo. lo traigo. Oh, y eso sería una gozada. Un día me lo traigo. Porque un día mira, me lo traigo. nosotros los he visto, a Javier Sierra lo he visto, a Guijarro también, a todos, a Bruno Cardeñosa, pero a él desde aquellos años jóvenes ya no. Vale, pues yo no. Ya no sé, os sentáis allí, aquí, donde queráis. Pues nos sentamos, si parece, ¿dónde se quiere sentar usted? Donde usted quiera, donde vosotros queráis. A mí me da igual, pues nos sentamos ahí mismo si quiere, o Pues se sienta, siénteme, se siente, pues se sienta usted Pues ahí echa una viejecita y mi mecedora. y nosotros nos sentamos por aquí. Vale. Aquí o ahí, donde queráis. Vale, pues Sí. me pongo yo aquí. Quedamos aquí. Bueno, Este es mi sitio de siempre. pues entonces como manda la tradición. Pues como manda, eso es. Hombre, es que la viejecita, la mecedorita, con su tapete de ganchillo, y es lo típico. Es entrañable, Permíteme ¿no? que sea un maleducado con la No, pregunta. no. ¿Qué edad tiene usted?
A mí no me habléis de usted. Bueno. Ni me digáis ese nombre. A mí hasta que no me dicen, hasta que no me dicen a que mí diga me usted, habláis- yo llamo de usted. A mí me lo habláis de tú. Y además me decís Peri, como todos mis amigos. Peri. Todo el mundo. Es que eso de Próspera es tan largo y tan áspero y tan. No. Que sea. Misi, mira. Dale, que te es un descarado. Se está metiendo Misi, el gato. tira. Que son todos los gatos. Tengo yo en casa 4 gatos. Madre Ostras, mía, ¿sí? No lo sabía yo eso. Sí, sí, 4 Pues gatos. no le llegas a don Antonio Rivera. Él tenía 19. Antonio Rivera. Y como tenía un humor así tan catalán y tal, un día que estuve en su casa, me dice, así en secreto, son 19 pies extraterrestres. Me dice, y tenía la casa hecha polvo de los gatos, 19 gatos, ya me cuentas. Habló usted muchas veces, hablaste muchas veces con Antonio Rivera. Pues sí, la verdad es que don Antonio Rivera fue el que me dio un empujoncillo para que, claro, al respaldarme, los demás investigadores dijeron, bueno, esto debe ser verdad. Cuando don Antonio Rivera lo respalda, con él me carté 2 o 3 años o más. Y ya te digo, fue él el que desde el principio me dio el respaldo, y así fue como me llevó al primer congreso que fui, en Ciudad Real. Allí por primera vez yo lo dije todo y por primera vez me quedé más tranquila que el mundo. En Yo el tenía 83, si mal no recuerdo. en ¿no? 83. Yo tenía desde el 79 que recordé. Hablé con mi marido cuando ya recordaba bastante y él me dijo, mira, esto lo vamos a hablar entre tú y yo. Si quieres te desahogas conmigo, lo escribimos y tal, pero esto no se lo decimos a nadie. No se lo decimos a nadie. Pero llegó un momento en que yo no me concentraba en mi trabajo, todo lo hacía al revés porque estaba yo obsesionada con aquello. Próspera, ¿cómo llegas a darte cuenta de que tú pudiste vivir una de esas experiencias de abducción? Pues mira, yo no recordaba absolutamente nada. Ya tenía 40 años cumplidos en el 79. Mi marido, que ya te digo, le encantaba la ciencia ficción, pues empezó a leer cosas empezaron entonces a publicarse cosas de esta de ovnis, oye, léete esto luego que está muy interesante, pero yo tenía un trabajo fuera de casa, 4 niños, no tenía asistenta, yo no tenía un minuto. Pero un día, por casualidad, pues me quedé sola en casa y me sobraba un ratito. Digo, voy a ver eso que dice mi marido, voy a la biblioteca, cojo un libro, el gran enigma de los platillos volantes de don Antonio Rivera. Y allí, leyendo aquello, digo, me vino un flash. Y digo, esto lo he visto yo, esto lo he visto yo, pero ¿dónde? Llegan los recuerdos, vivencias que siempre han estado ahí, pero que de repente cobran sentido. Dime, ¿cuántas veces te ha parecido algo similar? En un momento dado, ¿recuerdas un episodio de tu infancia del que no tenías conocimiento? Y entonces por televisión española estaban poniendo, no había más que la 1 y la 2, estaban poniendo un ciclo después de comer de películas antiguas de ovnis. Yo dejaba todo sin hacer en casa, pero yo me la veía entera a ver dónde estaba aquella secuencia y no hubo manera, no era en un sitio, hasta que ya forzando recordé que la veía a través de una ventana y reconocí la ventana enseguida. Era una casita de campo que tenía mi padre a unos 14 kilómetros del pueblo, y recordé que estaba mi hermana conmigo y empezó pequeños flashes y todo empecé yo a ir hilándolo, a ir encajando. Al principio pues ya está lo típico, estoy loca, esto es una tontería, esto lo he soñado, esto... Pero claro, ya hablé con mi hermana un día que vine, yo vivía en Gerona y ella vivía aquí en Murcia. Hablé con ella y ¿te acuerdas un día que vimos un aparato muy extraño y una luz grandísima? Me dice, sí, ¿qué era aquello? ¿Y por qué no nos hemos acordado antes? Me dijo ella. Chica, pues no sé. Entonces yo ya recordaba bastantes cositas y no le quise decir nada para ver si ella recordaba. Y efectivamente, al poco tiempo empezó a recordar toda la parte que ya vivió, porque ya solo vivía una parte. Dijo, esto es verdad.
esto me ha pasado y cada vez me he ido afianzando más porque han venido más recuerdos. He estado 7, 8 años sin parar de recordar. Incluso hace 3 años o así recordé las últimas cosas más personales. Y bueno, a lo mejor algún día recuerdo algo más. No, yo no creo que esté cerrado el caso. Esto va a durar, como me dijo don Antonio, es para toda la vida. Y es para toda la vida porque, ya te digo, las cosas que esa gente me habló y eso pues se están cumpliendo. ¿Qué edad tenías cuando Cuando pasó? ocurrieron los hechos tenía 8 años. Mi hermana y yo hemos hablado sobre el año. Y por cosas personales hemos estado allí diciendo que si era el 46 o el 47, pero al final nos hemos decantado por el 47. ¿Dónde fue el lugar exacto? Aquí en un paraje que se llama La Jimena, que está, ya te digo, unos 14 kilómetros del pueblo, en una finca que tenía mi padre, que teníamos una casita, pues nada, apenas un lugar para poner las herramientas y poner 2 camas para pasar unos días. Íbamos con mi tío y nosotras pues le acompañábamos a pasar 6 o 7 días, nunca estábamos más. Y una de las veces es cuando ocurrió. Para mí que fue en la primavera del 47. ¿Y qué sucedió? Próspera, cuéntenos. Pues sucedió que una mañana, yo qué sé, eran las 11, 11 y media, mi padre iba cada 2 o 3 días a visitarnos, a llevarnos alimentos frescos y todo eso, y yo aquel día esperaba a mi padre y estaba vigilando el camino. Mi hermana me hizo entrar, y hace mucho sol, entra aquí, que el papá a estas horas ya no viene, y yo me puse de aquella ventana a vigilar el camino esperando a mi padre. Cuando vi venir, lo que creí un coche. Llamé a mi hermana, oye Anita, el papá viene con los cazadores, porque él solía ir a veces con un amigo que tenía un coche, que entonces en Jumilla no había más que 2 o 3 coches. Y dije, mira que el papá viene con los cazadores. Mi hermana dijo, claro, mi hermana era mayor que yo, tenía 4 años más. Si no es época de caza, ¿cómo va a venir con el coche? Y nos asomamos las dos cuando vimos que no era un coche. Era un aparato circular, tenía una cúpula y un alero, brillaba al sol, plateado, y venía sin ruido y además así, cabeceando, pero no venía por el camino. Venía entre las viñas y unas oliveras que había al fondo y dijo, plaz, en un segundo se plantó justo al lado de la ventana. Y allí mi hermana y yo, ella quería cerrar la ventana porque tenía órdenes de si venía alguien extraño cerrar puertas y ventanas. Yo lo quería ver, allí forcejeamos, cuando nos dimos cuenta estaban en la puerta de casa, llevaban un casco transparente que yo califiqué como una pecera, pues no conocía otra cosa. Se lo quitaron haciendo así y entablaron la conversación con nosotros enseguida. A mi hermana en un momento dado escogieron a quién se lo íbamos a hacer, a una o a la otra. Mi hermana la dejaron a un lado, ella fue en un rincón, ella manifiesta que sintió como si una fuerza la empujara hasta un rincón. Y en ese momento yo entré en un estado de conciencia distinto y de pronto dije, pero si sois vosotros. Los conocía, sabía quién eran, lo que querían hacer. Bueno, yo tenía un estado de conciencia, no como ahora que soy adulta, sino muy superior. Yo entendía por qué estaban allí, lo que teníamos que hacer, yo hablaba con ellos de tú a tú, eran mis compañeros, allí lo programamos todo, hablaron de lo que me iba a suceder en mi vida, yo pedí algunas cosas, me dijeron que no podía ser, y allí como una negociación de lo que te va a pasar en la vida, de lo que hay que hacer, es que yo lo entendía todo. Ahora es cuando no lo entiendo. Pero entonces Entonces era como si conocieras a aquellas yo los personas, conocía. aquellos seres que se presentaron allí. Yo los conocía. Uh-huh. Y además ellos, hay mucha gente que dice que son cara de póker, que no tienen sentimientos en absoluto. Uh-huh. Aquella gente tenía una mirada de compasión, o yo no sé, pero aquella gente sentimientos sí que tenían, claro que los tenían. Mi opinión al respecto. Es evidente que Peri no miente. Peri cree al 100% esa experiencia que relata en Jumilla en el verano de 1947.
y nosotros dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a tratar de verificar todos y cada uno de los detalles, hablar con su hermana Anita, con Asís Robati, que fue el hipnólogo don Francisco, ya fallecido, que llevó a cabo las posteriores hipnosis para corroborar el relato que habían aflorado en los recuerdos de la lectura de los libros de Antonio Rivera. Bajamos a Jumilla a la búsqueda de un pequeño artefacto que ella recordaba haber depositado en una de las paredes de esa cabaña en la que pasaba esos días de verano junto a su hermana Ana. He de decirte que fue una búsqueda infructuosa. Realizamos pruebas psicológicas, conversamos lo divino y lo humano. Nunca hubo una sola contradicción, nunca hubo un detalle que nos hiciera pensar que aquello pudiera ser un relato inventado. Eso es tanto como decir que los extraterrestres vinieron un día de verano de 1947 a Jumilla para abducir a la pequeña Próspera y a su hermana Ana. Pues es evidente que no hay pruebas para sostener eso. Lo que en todo caso demuestra es que el fenómeno abducción sigue encerrando muchas claves de la dimensión más psíquica del fenómeno ovni, y que un buen ejemplo de ello, que una de las primeras abducciones que podrían contextualizarse dentro de ese fenómeno casi místico que supone la abducción, pues lo tenemos en casa, lo tenemos en España y lo tenemos ahora precisamente en Jumilla. Cuando te refieres a ellos, yo, según el relato que me estás contando, debo suponer a seres que no eran de aquí. No, bueno, nosotros no sabíamos de dónde eran ni eso. Sabíamos que eran bajitos porque el más alto, le contamos luego a mi tío cuando vino, que el más alto era como Anita, y Anita tenía 12 años, no podía tener más allá de 1,40 como mucho. Pero vamos, que en aquella época no pensabas que se tratara... Eso no se habla. Eran personas que simplemente... De esas cosas no se hablaba entonces para nada, en absoluto, ni idea de que eso existía, y menos en un pueblo y nosotras niñas. Claro. Llevaban un traje de una sola pieza, un mono blanco. Todo aquello nos extrañó, y a mí sobre todo me impresionaron los ojos, porque al entrar fuera había mucha luz. Al entrar a casa más en penumbra, me fijé en los ojos, que eran muy grandes, y así rasgados hacia los lados, y vi cómo la pupila se le dilataba, y el iris tan grande pues nos llamó la atención. Y sobre todo que la cabeza tenía aquí en los temporales o parietales muy abombadas, una cabeza muy grande para el cuerpo tan pequeño. Y al tratarse de seres que no tienen nada que ver con lo que está acostumbrado a ver una niña de 8 años, de 12 años, la sensación no tuvimos miedo. Mira, yo siempre digo que un niño está acostumbrado a ver cosas nuevas cada día, y aquello a nosotros ni nos dio miedo, nos extrañó, pero ni nos dio miedo ni nada de eso, nada de esto. ¿Miedo? ¿Por qué debía tener miedo? ¿Tú has tenido miedo? ¿Sientes miedo? Esta primera visita se produce, digamos, en un día normal, un día cualquiera, en el que estabais haciendo vuestras cosas. Mi tío dice que se le había parado el reloj a las 11:30, por lo tanto debía ser las 11:30. Se le paró el reloj de pulsera y nunca más le fue. ¿Nunca más le funcionó? Nunca más le funcionó. Y comentas que hubo un episodio justo en esos días de mutilación de ganado. ¿Cómo fue aquello, Próspera? Pues un día antes de pasar todo esto, bueno, el primer día que llegamos a la finca, por la noche, que fue 2 días antes, el perro estuvo muy inquieto, empezó a correr, a ladrar, y mi tío pensó que a lo mejor desde la montaña había bajado alguna alimaña o algo, y le abrió, lo dejó dormir en la cocina. Al día siguiente fuimos a una aldeilla que había allí, pues no llega a 1 kilómetro. Allí pues tenía mi padre tenía la finca en trozos pequeños, y fuimos allí a trabajar, y nos llevó con él porque estaba lejos, no nos dejaba solas. Y al encontrarse con el pastor que vivía allí, le explicó que se había encontrado 2 o 3 ovejas muertas, desangradas, y que no había manchas en el suelo. Y claro, mi tío aquello pues le asustó un poco. Nos fuimos
empezó, vamos a casa corriendo, y empezaba a anochecer y casi no nos esperaba, más que venga, vámonos corriendo. Él estaba un poco asustado, claro. Y aquella noche el perro es que se volvió loco, aullaba de una manera impresionante, rascaba la puerta, lloraba, carreras. Es que el pobre perro se volvió loco y mi tío ya tenía miedo y no le abrió. Entonces, al día siguiente ocurrió todo esto. Allí hubieron varias cosas. Después de irse ellos, mi vestido, que era de color rosa y tenía unas flores así grandes, fucsia muy fuerte, se había quedado blanco. Toda la parte de delante, sobre todo, se había quedado blanco. Mi hermana llevaba una blusa blanca, pues no. Y en ese momento mi hermana, al despegar aquel aparato, se hizo una luz intensísima, algo increíble. Y mi tío vino por eso, pensó que nos había pasado algo, que nos asustado. Porque él vio pasar lo que él creyó una avioneta, que fue el aparato que se fue. Y pensó que se había estrellado en la casa o en el alero de la casa o algo, y vino corriendo. Cuando vimos que no había pasado nada, mi hermana dijo, oye, acuérdate que nos tenemos que lavar con mucha agua que nos han mandado. Y así hicimos, nos lavamos con muchísima agua. Entramos a la casa, a la alacena, y las tazas de porcelana estaban todas hechas añicos. Estaba así el plato, que a lo mejor estaba rajado, y aquí, pero no es que había estallado, sino que se había roto y se habían quedado los pedazos allí. Los vasos de cristal y todo eso, nada. Nada en absoluto, pero aquello sí. Una orza que había grande así de barro, de cerámica, pues también de arriba abajo lo vimos que se había rajado. Tuvimos un problema con la puerta que daba donde teníamos los alimentos, que estuvo 2 o 3 días sin poder abrirse. Cuando al final se abrió estaba todo podrido. Era verano, entonces piensas que bueno, las verduras y todo eso es normal, pero había unos tarros de cristal tapados con corcho, que había legumbres, y estaba todo estaba podrido, todo lo tuvimos que tirar. ¿Cómo continúa el relato, Próspera? Es decir, ¿veis estos extraños seres? Os comentan o hablan con vosotras, y esto se repite en más ocasiones. Tú vuelves a verlos durante los días ellos, siguientes. Una noche después o 2, vinieron a recogerme. A medianoche me hicieron levantar, me fui con ellos andando hasta la falda de una montañita que había enfrente. Había otro aparato igual, pero mucho más grande. Ahí entramos, había un circuito cerrado de televisión, había unas consolas, tenían todos los alrededores, los tenían controlados. Aquello es un valle pequeño, rodeado de montañitas pequeñas, hasta que me llevaron a... Hola. ¿Estás por aquí? Hasta que salimos al alero y me dijeron, ¿ves esa estrella que se hace grande por momentos? Y que sí, ahí vamos nosotros. Bajo un haz de luz, y por el haz de luz subimos. Allí me hicieron un examen físico completo, pero completísimo. Terminaron por traer un aparato. Me dijeron, mira, te vamos a inyectar esto en el cerebro, y me inyectaron por la nuca. Y en aquel aparato, que era como un televisor grande, se veía un puntito, se veía mi cerebro por dentro, que yo no reconocía como mi cabeza, no lo había visto nunca. Se veía como subía por la parte central, entre los 2 lóbulos, un puntito rojo. Subía hasta que se desplazó a la derecha. Allí se quedó, ellos muy atentos. Allí se quedó, y dije, esto no lo tengo yo que decir, porque si no los hombres me lo van a quitar. Pero los hombres no saben quitarte esto. ¿Estás convencida de que fuiste abducida? Pues claro, sin ninguna duda ya. Al principio, te digo, me costó muchísimo asumirlo. Pero ahora sé que mis recuerdos son, que mi hermana me lo corrobora, y los hechos que han pasado en mi vida me lo corroboran. Sí, por supuesto. ¿Cuánto tiempo más o menos? Es complicado, ¿no? Pero ¿calculas que pudo durar esa experiencia? Pues desde que salí de casa hasta que regresé, para mí que unas 2 horas podían ser. Además se llevaron al perro también. Y el perro no sé lo que le hicieron, porque se lo llevaron por allí detrás, pero al día siguiente tenía una punzada en la oreja y tenía una pata delantera muy hinchada, muy inflamada. O sea que el perro también se lo hicieron. Y esta historia que la habrá contado a más personas. Supongo que alguien le habrá dicho que usted
que tú le estás contando esta historia, pero que le resulta difícil creerla. A esas personas que no la creen o que les resulta difícil, ¿qué le dirías? ¿Qué le voy a decir? Si no se la pueden creer, a lo mejor ellos me lo contaban a mí y yo no me lo creía. Es lógico que no se lo crean. Yo lo que hago, tengo, como siempre lo digo, tengo como una especie de obligación moral de contarlo a la gente. ¿Por qué? Porque a mí me ha servido y he comprendido que hay algo más que una vida física. Entonces, si a esa persona les puede servir, yo se lo cuento. Al que le sirva, que lo coja, y al que no, pues que lo deje ahí aparcado y a lo mejor un día se lo cree, y si no, pues ¿qué voy a hacer? ¿El hecho de contarlo puede estar relacionado con alguna consigna que le dijeran esos seres o algo que le dijeran ellos? Pues es una decisión suya. Mensaje no hay. Y si hubiera, no lo diría, porque yo eso de manipular no se me da. Mucha gente en Facebook empecé a escribir unos articulitos de tema más o menos espiritual y tal, y enseguida, escribe más, que te seguimos. Le dije, pero no más, aquí se ha acabado. Yo de maestra no voy. No soy quien. Simplemente cuenta la experiencia. Simplemente cuento mi experiencia para quien le sirva. Es importante contarlo. Por eso estamos aquí. Escucha cómo cuenta su segunda vez. Escucha cómo cuenta los sucesivos encuentros. Para ella, ellos estaban allí. Daba igual que otros no supieran la verdad. La segunda vez es mi padre, nos trasladamos a la playa de San Juan de Alicante. Ahí mi padre tenía una tienda de comestibles, mis hermanas y yo habíamos cogido la central de teléfonos y yo pues tenía la costumbre de... Teníamos la vivienda en la central de teléfonos y la tienda estaba más lejos. Mi madre cocinaba allí en la central. Y yo, pues a mediodía, cogía mi bicicleta y le llevaba la comida a mi hermana a la tienda y entonces recogía el correo que se lo dejaban allí. Y claro, tenía aquel día carta del novio, que vivía aquí en Jumilla, que fue después mi marido. Cogía mi carta en mi bicicleta y me iba allá arribota de la playa, donde había un lugar que había unas piedras y tal. Yo me sentaba allí a leer mi carta tranquilamente. Cuando salen, yo no sé si salieron del mar o que, claro, ¿el mar? O era primavera o era otoño, porque la playa estaba desierta, no había turismo, no había nadie. ¿Te suena eso del mar? Vi dos tipos que salen, pues a mí que habían salido del mar o que, no sé, de pronto. Ha salido de Una serie de muchachos que van por la noche, encuentran con que dos individuos muy extraños se tumban en la arena. Y se acercan. Y se acercan tanto que eran perros. Y uno dice, oh, mira, está enamorada. El otro dice, se ha puesto gafas, se ha puesto lentes. Sí, pero nosotros no tenemos la culpa. Próspera, cuando le decían esto, usted vio que ellos hablaban, movían los labios, normal, como cualquier persona. No lo sé. Yo sé que los entendía perfectamente y que no tenían ningún acento extraño. ¿Y a qué distancia estaban ellos cuando hablaban? Pues esa vez estaban casi encima de mí, casi. Muy cerca. Vale. Y en las otras experiencias igual, cerca, muy cerca. Bueno, aquellos se fueron. Estaba detrás de mí, estaba la carretera y detrás había, bueno, ahora ahí está todo lleno de edificios, pero entonces había un descampado, un arenal, que no había ni un matujo, no había nada, ni un árbol. Y en ese momento que ellos se van, el guardia que patrullaba la playa viene con su moto. Nena, ¿esa gente ha salido del mar? Digo, pues no lo sé, a lo mejor. ¿Y dónde se han ido? Pues para allí. Y se va corriendo a ver dónde se habían ido. Y viene al momento y dice, pues no están. Digo, pero si tienen que estar, si no hace ni un segundo que han pasado por aquí y no tienen dónde esconderse. No están. Y se fue. Y dentro de la aparente normalidad, se oculta algo que no todos se atrevían a contar. Que no se atrevían a contar. Entonces aquel guardia, como por allí entonces, pues en invierno no había merenderos, ni bares, ni nada. Mi hermana tenía la tienda de comestibles y a gente que vivía allí, albañiles, pues les hacía el bocadillo por la mañana y este guardia se lo hacía. Y fue a tomar su bocadillo a media mañana y le preguntó, oye, esa chica que va por ahí en bicicleta es tu hermana, ¿verdad? Sí, dile que no se aleje tanto. Bueno, es normal, estaba desierto y tal. Y mi hermana le preguntó, oye, ¿qué es lo que pasa ahí, un poco más abajo? Que hay una zona
que ha venido Comandancia de Marina y ha acordonado la zona. ¿Qué está pasando? No te puedo decir nada. Me dijo, mira, no puedo hablar, créeme que no puedo hablar, no te puedo decir nada. Y dice, te voy a decir que de miedo que tengo la camisa no me llega al cuerpo. Y ya he hablado demasiado, no te puedo decir nada. Nosotros allí nos enteramos de que un extranjero había visto caer algo al mar. Entonces había reportado, había ido a denunciar, y allí fue Comandancia de Marina, acordonó la zona, estuvo 3 o 4 días, pero nadie se enteró de lo que pasaba. Y de verdad ya no se ha vuelto nunca a ver, y yo es que lo quiero soñar y no hay manera. No hay manera. La única ocasión en la que recuerdas haber sido abducida propiamente la única vez que me llevaron fue aquí. La primera vez, ¿no? La primera vez que vienen la segunda vienen por la mañana, y aquella noche o 2 noches después, no sé, cuando vienen y me llevan. ¿Cómo eres consciente o recuerdas con más detalle el proceso de abducción? ¿Qué pasa a partir del año 79 para que a raíz de la lectura de ayuda de Antonio Rivera recuerdes o tengas relación con el tema del ovni? ¿Qué pasa después? Simplemente ellos me ordenaron que no iba a recordar hasta pasados más de 30 años. En el 79 hacían 33 años justos. O sea, yo recordé cuando ellos me ordenaron en un momento propicio, la chispa fue aquella, pero pudo haber sido otra. Pero ¿cómo empiezas a recordarlos? ¿Poco a poco, por medio de flashes sueltos? Y entonces al poco vi a don Antonio Rivera en la televisión hablando de abducciones, que yo no sabía lo que era eso, ni en mi vida he oído hablar. Y cuando les explicó, dije, comprendí esto es lo que me ha pasado. ¿Esto fue después de haberse leído su libro o antes? Sí, yo el libro no lo leí entero, yo leí un trozo nada más. Poco después salió Rivera en la televisión. Y ahí es cuando empieza a hablar de abducciones. Y cuando él habla de abducciones, entonces yo reconocí, dije, esto es lo que me ha pasado a mí. Y fue el momento de liberación que mencionaba. Pues sí, ¿no? El momento de más liberación fue cuando hablé por primera vez. Cuando descargué todo y hablé en público y lo di, enseguida vinieron los periodistas, El País me dedicó la última página y empezaron a venir periodistas, investigadores y tal, y aquello fue hasta el año 92, que todo aquel jaleo, yo caí enferma y hubo un estrés y mi marido dijo, pero se acaba. Ella no fue la única que de alguna forma se vio superada. Otros muchos sufrieron las consecuencias de una experiencia que no buscaron. ¿Fue la única? ¿Por qué sufrieron? Otra vez fue cuando ya me quiso coger, pero eso era ya un camión articulado, un trailer, de Talavera para acá, y me cogió y me levantó, y como cuando iba a 8 o 10 metros, pues me soltó en el medio de la autovía. Pero claro, aquí le cuentas tú esa película, porque se ríe de ti. Nos embargaron todo, nos quitaron el bar, nos quitaron el camión, nos quitaron la casa que estoy viviendo. Tuvo una depresión. De ahí engordé a 180 kilos. Tuvo una depresión y hemos sabido que tenía, y tuvo 10 o 12 años una depresión cuando le hicieron la operación de obesidad mórbida. Me dijo el médico, usted no sabía, digo, hombre, yo estos síntomas que le puedo contar, pero dice, su marido tuvo una gran depresión con el problema que tuvo del camión. Una mañana yendo a trabajar, salí a las 6 y entonces vi una luz en los montes estos de aquí, y entonces la luz fue avanzando hasta llegar a mí todo lo que es la carretera de Fontanar. Y les voy a decir una cosa, es que tampoco es una cosa que me... porque lo pasé mal, o sea, yo pasé mal y entonces yo... Es más, cuando llegué a mi casa y se lo conté a mi mujer y a mis hijos, no sé, parece que desconfiaban un poco de... Decían, mi padre lo mismo está gilipollas. Y entonces yo ya decidí, digo, yo no quiero hablar más de estos temas, no quiero saber nada. Ni sé lo que fue, ni lo que no fue, ni si fue un ovni, o fue un... no sé lo que fue. Y eso es lo que hay. Y supongo que, bueno, que esta experiencia, aparte de tener... que tuvieras como un momento liberador, que fuera beneficiosa para la forma de encontrarte tú, supongo que también estará al lado opuesto, también te habrá ocasionado algún tipo de problema, algún tipo de... Lo único problema, pues, con una de mis hermanas, que está muy metida en la iglesia. Y cuando yo le conté, pues se fue a confesarse y le preguntó al cura. Y le digo, hija mía, estas son cosas del demonio. Y desde entonces, hombre, sí nos hablamos y seguimos comunicando y tal, pero la cosa ya no es como antes.
Entonces sí, hay gente que a lo mejor me lo ha dicho en la cara, oye, yo no creo en esto. Y digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no. A mí no me ha traído nada negativo el tema. El hecho de hablar, lo que me ha traído es un montón de amigos, de gente estupendísima, porque nos dicen que los que estamos en este tema estamos locos. Bendita locura, a mí no me han venido a ver más que gente maravillosa, con inquietudes, Nadie me ha venido a agredir, ni han venido los hombres de negro, ni nada. Pero sí se experimenta un cambio capaz de transformar a las personas. ¿Cambio? ¿En qué ha cambiado? La mente se te abre, pero se te abre también la conciencia. Empiezas, no sé cómo decirlo, a tener empatía por toda la gente, a no juzgar, a caerte bien todo el mundo. No sé, es una riqueza que te viene de no sé cómo decirte. Me dicen, es que ese me cae gordo, pues a mí no me cae mal nadie. Al contrario, en cuanto estoy con una persona 2 veces, le cojo un cariño inmenso. Entonces, esa riqueza, ese poder decir yo soy capaz de tener amor a esta gente, a todo el mundo, es una riqueza increíble. Entonces, yo siempre lo digo, en este momento yo tengo problemas. Tengo una hija en esa habitación que no va a durar nada, que se va a morir enseguida. Pero yo estoy plena, tranquila, consciente, y cada cual lleva su vida, su proceso. No me importa que uno esté en el budismo, otro esté en una secta, todos buscamos lo mismo, todos llevamos nuestro camino. Esa riqueza de ser capaz de entender y comprender y querer a la gente, eso es una felicidad inmensa. Y toda esa riqueza de la que estás hablando viene a través de abrirse la mente y comprender que hay algo más que está mundo físico y material. A raíz de sus experiencias. Que hay algo más, claro. Y es que con todo el que hablo me cuenta lo mismo. Hay un cambio, una apertura de mente. Mira, yo lo explico así. Cuando yo tengo ya 40 años, mis esquemas están ya cerrados. Yo ya tengo mi personalidad, ¿no? Ya eres adulto. Y tienes como un puzzle de vida con tus ideas allí todo completito. Y viene una pieza que no cabe allí, pero no la puedes rechazar. ¿Qué haces? Entonces, pues eso, coger el puzzle y deshacerlo, echarlo al aire y empezar de nuevo. Y empezar a pensar, a darle vuelta. Eso es un trabajo fuerte, no de un día ni 2. A raíz de pensar todo eso, de darle vueltas, de admitir cosas que antes no admitías, de entrar en la parapsicología, y antes a mí eso no... ¿Piensas que tu vida hubiera sido de otra manera si no llega a pasar aquello? Por supuesto, más aburrida, sí, porque hay que ver la de gente que estoy conociendo. Bueno, a pasar o a recordar aquello, porque hasta que no lee el libro de Rivera no le ve, usted no recordaba el episodio. En absoluto. ¿Cómo es esta relación con los investigadores? Buenísima, yo los quiero a todos mucho. Ya te he dicho que los de la tercera generación, que eran los que venían a mi casa siendo... Bueno, Javier Sierra tenía 16 años, y los demás pues poco más. Pues yo los quiero como a mis hijos casi, ya lo digo, oye, son mis chicos, tienen 50 años, pero mis hijos también tienen 50 años. O sea, haznos un repaso de esa tercera generación y de cómo los recuerdas a todos. ¡Ay, majísimos! Con unas inquietudes. Mira, armaban unas tertulias en mi casa los sábados, los viernes y los sábados por la noche. Venía algún amigo de allí, de Gerona. Y claro, yo, si era viernes, pues otro día también trabajaba. Y llegaba un momento que eran las 3 de la mañana y yo me iba a dormir. Y ellos se quedaban allí. Bueno, a Carballán lo recuerdo que, mira, me pedía un café. Le daba el café y me daba a hablar. Y yo, tómate el café, nene. Y venga a hablar. Y ven, tómate el café. Y nada, el café se lo enfriaba y él no paraba de hablar ni un segundo. Pues el caso de Próspera Muñoz es uno de los casos que yo abordé cuando la relación con el testigo va más allá de una relación con el testigo. Y me explico. Yo, cuando conocí a Próspera, la conocí como a muchos otros supuestos abducidos. Yo había leído sus relatos en la literatura especializada, había visto las entrevistas que había hecho en televisión o en radio, y me fui a Gerona, donde ella vivía entonces, y la conocí. Luego seguí la pista
con distintas herramientas. Por ejemplo, en su día estuve en el Archivo Histórico de la Administración Civil en Alcalá de Henares para conseguir las notas escolares, el informe escolar de Próspera, para ver si ahí podíamos encontrar algún indicio de si algo podía sugerirnos una imaginación exacerbada, etcétera. Pero en el transcurso de esas investigaciones y de muchos viajes a Gerona y de una relación cada vez más cercana con Próspera, con su marido José María, con sus hijas, pues al final yo me enamoré de Próspera y sigo enamorado de Próspera. Cuando digo que me enamoré de Próspera, evidentemente lo digo con todo el respeto y no refiriéndome a ninguna cuestión inmoral. Me refiero a que es una persona absolutamente entrañable, absolutamente generosa. Creo que todos los estudiosos o curiosos o aficionados que se han acercado a Próspera Muñoz coinciden en eso. Pueden discrepar en otras cuestiones, pero todos coinciden en que es una persona, tanto ella como lo era su marido José María Semitiel y como lo son sus hijas, absolutamente entrañable, y lo único que puedes sentir por ella es un cariño enorme, ¿no? Que yo creo que desde el punto de vista del investigador podría influir en tu criterio. Todos sus papeles allí encima de la mesa, con su teléfono, cogiendo un papel, cogiendo otro, y todos los demás allí expectantes viéndolo trabajar. ¿Esto en tu casa? En mi casa. Guijarro, pues lo recuerdo igual, yendo a casa todos los días. Me hizo un programa para Tarrasa, para la televisión de Tarrasa. Peri es una allí. persona encantadora. Yo creo que fue como nuestra segunda madre para la mayoría de los miembros de aquella tercera generación de investigaciones. Por allí desfilamos muy a menudo Javier Sierra, Bruno Cardeñosa, sobre todo también Manuel Carballal, muchísimas personas que sentíamos la inquietud por saber qué había de verdad en aquel relato tan fascinante. Peri, como abducida, siempre estuvo a disposición de cualquier prueba que le quisiéramos realizar, siempre se mostró colaborativa en todo momento con todos y cada uno de los investigadores que desfilamos por su casa. Y al final, pues yo guardo un recuerdo casi tierno, porque terminamos convirtiéndonos, y yo particularmente, en un miembro más de la familia, y eso siempre de agradecer. Terminas desarrollando un potente vínculo de amistad, tanto con ella como con sus hijas, como con su marido. Fueron meses de intensidad emocional para tratar de desvelar qué se escondía en esa faceta tan extraña del fenómeno ovni que llamamos abducción. Javier me preguntaba, lo recuerdo perfectamente: oye, ¿tú crees que es moral que yo me dedique a esto para ganar dinero? Y decía, ¿por qué no? Si tú estás estudiando una carrera, vas a dedicar tu tiempo, y pues claro que hay moralidad, y pues claro, pues tú tienes que cobrar y vivir si vas a ser periodista. Y el que escribe de fútbol, ¿qué? Claro. Entonces, que ya se planteaban ellos su moralidad y sus cosas, y yo, como persona más mayor, pues les decía lo que yo pensaba y tal. Pero todos majísimos, con unas inquietudes increíbles. Me acuerdo la primera vez que vimos en Vinaroz, que Javier Sierra nos dejó su casa para dormir, a mi marido y a mí, que fuimos allí, y la primera vez que lo oímos hablar en público, y mi marido se levanta cuando termina y se va a donde está su padre y dice: ¿tú estás seguro que es hijo suyo y no es un extraterrestre? Porque es que habla desde pequeñillo, hablaba tan bien, se expresaba tan bien y con aquel encanto natural que tiene Javier, que te digo que nos dejaba alucinados. Pero te digo, yo los trataba como a mis hijos, y es que los sigo viendo así. Son mis chicos, de la edad de mis hijos, ¿y qué es eso? De verdad, Peri, Próspera, como quieras que como queráis. Que ha sido un placer venir aquí a hablar contigo. Y para mí también. Y que lo fundamental es que se ha tratado una experiencia que es positiva, que ha sido buena para ti. Sí, ha sido buena y para que mí. nosotros podemos conocerla y también disfrutar de ella.
Así es que nosotros decimos que queremos creer y contigo creemos. Pues muchas gracias. ¿Qué os voy a decir? Creéis en la persona, que es lo importante. Regresemos. Sal de su casa muy despacio. Despídete y sal por la puerta. Camina lentamente. Escucharás mi voz cada vez más cercana. 10, 9, 6, 5. Puedes entrar. Ya estás aquí. Ya puedes abrir los ojos. ¿Recuerdas algo? Estuve allí. Estuve en esos lugares. En la montaña. Vi las luces. La avioneta y... En la playa estuve junto a los chicos. ¿He hablado de los chicos? De 5 chicos. También de una señora. Estuvo en su casa. Pero... ¿Quién le llevó? Él me llevó. Pero... estaba solo. Yo estaba solo y... Él... ¿Él? Él hablaba a través de mí. No había nadie más a mi lado. Él se convirtió en mí. Y yo me convertí en ti. Éramos uno solo. Una interacción superior que trasciende lo físico. ¿Se sentía cómodo? ¿Quiso oponerse a ella? No me oponía. Era completamente voluntario. Mantenía una conversación racional, como la que estoy manteniendo con usted ahora. Como las que mantendremos tú y yo. Aquí y en otros lugares. Verás y sentirás lo que ven y sienten. Viví sus experiencias y... Hay más. Y no es el final. Mucho más. De allí llegaron ellos. De allí. Ahí arriba. Vengo yo. ¿Es lo que cree?